mi nombre es Gabriela Giacaglia, soy médica especialista en pediatría de acá del Centro Médico Sabio y la idea de hoy es charlar un poquito sobre un tema que preocupa mucho a las mamás y a los papás en esta época del año, que son las infecciones respiratorias. ¿Qué es lo que produce estas infecciones? Básicamente son gérmenes, principalmente virus y en menor escala las bacterias. Virus hay un montón. Para nombrar algunos ejemplos, puede ser el virus influenza, que es el virus de la gripe, el parainfluenza, el sincicial respiratorio, el adenovirus, entre otros. ¿Cómo se contagian estos cuadros respiratorios? Básicamente por tomar contacto con secreciones respiratorias de una persona enferma. ¿Y por qué afecta principalmente a los niños? En realidad, las infecciones respiratorias no son exclusivas de la edad pediátrica, sino que se pueden dar en cualquier edad de la vida, pero los niños tienen su sistema inmunológico todavía inmaduro o poco desarrollado. Entonces, a menor edad del niño, más probabilidad de que padezca este tipo de infecciones respiratorias. El sistema inmunológico es el sistema de defensa del cuerpo que se va desarrollando a medida que vamos tomando contacto con diferentes gérmenes y, digamos, ahí empieza a funcionar o a desarrollarse mejor. Por eso afectan principalmente estas infecciones respiratorias a los niños. A menor edad, más probabilidad de que padezcan estas infecciones. ¿Cómo se pueden llegar a prevenir estas infecciones? En realidad, por un lado, están todas las medidas generales que todos nos sabíamos de memoria en la época de la pandemia y ahora, digamos, nos olvidamos un poquito, pero son las mismas medidas de siempre. Súper importante el lavado de manos, ventilar los ambientes y tratar de no estar en contacto con personas enfermas que tengan infecciones respiratorias. Otra cosa súper importante es mantener el carnet de vacunación al día. Con respecto, digamos, a los niños pequeños, es súper importante la lactancia materna, principalmente los primeros 6 meses de vida debe ser exclusiva y después, digamos, de los 6 meses, cuando comienza la alimentación complementaria, es súper importante que la alimentación sea sana, con muchas frutas, verduras, legumbres y proteínas. Vuelvo a recalcar el rol de la lactancia materna como prevención en estos casos, porque no solo cumple una función de alimentación, sino que la leche materna también, digamos, a través de la lactancia, la madre pasa anticuerpos, ¿sí? Que son sustancias del sistema inmune que ayudan al niño a prevenir estas infecciones también. Y otra cosa súper importante es la contaminación ambiental, en realidad evitar la contaminación ambiental, que el principal contaminante ambiental en los hogares es el humo del cigarrillo. Entonces, digamos, se aconseja no fumar en las casas cuando hay niños pequeños. Otra pregunta que suelen hacer los pacientes es si existe algún tratamiento para este tipo de infecciones respiratorias, y acá tenemos que diferenciar lo que son infecciones bacterianas de las infecciones virales. Como dije al principio, la gran mayoría de estas infecciones se dan por virus y un pequeño porcentaje se dan por bacterias. Las bacterias sí tienen un tratamiento específico que son los antibióticos, pero los antibióticos sí o sí tienen que ser indicados y recetados por un médico. El médico tiene que evaluar al paciente, ver según los signos y síntomas que tiene, qué tipo de infecciones, y si considera que es una infección bacteriana, recién ahí indica el antibiótico que corresponde a ese tipo de infección. Los antibióticos nunca son de venta libre, o sea, no son remedios que uno se puede automedicar, y desde el año pasado hay una ley en nuestro país donde los antibióticos tienen que ser vendidos en la farmacia por receta por duplicado. Después, las infecciones virales lamentablemente no tienen ningún tratamiento específico. Todo lo que uno hace y todo lo que uno indica para un niño que tiene una infección de vías aéreas, una infección respiratoria viral, es un tratamiento sintomático para aliviar los síntomas del niño mientras el niño está enfermo. Se pueden dar antitérmicos si tiene fiebre, analgésicos si tiene algún dolor o alguna molestia, y es muy importante, sobre todo en los bebés chiquitos, aspirar las secreciones nasales para que puedan respirar bien. Otra cosa importante es mantenerlos hidratados y continuar con la lactancia materna en los niños que todavía toman pecho. Muchas veces los chicos, cuando están enfermos, no tienen ganas de comer. Tenemos que respetar el hambre de los chicos y no forzarlos a comer, pero sí ofrecerles frecuentemente líquidos y ofrecer cosas frescas, fáciles de comer y saludables, como puede ser un puré de frutas, por ejemplo, cuando están así enfermos.
¿Cuántos duran estos cuadros respiratorios? Habitualmente duran entre 7 y 10 días y la mayoría de estos cuadros, que son los cuadros virales, curan solos, autolimitan. ¿Cuáles son las pautas de alarma que tenemos que tener ante estos cuadros para consultar algún servicio de salud? Por un lado, lo que tenemos que tener en cuenta son los factores de riesgo. La mayoría de estos cuadros son cuadros banales, virales, que así como vienen se van solos, curan solos, pero en un pequeño porcentaje de los casos puede haber complicaciones y tienen mayor riesgo de complicaciones los pacientes que tienen algún factor de riesgo. Los niños menores de 3 meses, digamos por edad, tienen mayor factor de riesgo de tener complicaciones. Los pacientes que tienen antecedentes de haber nacido prematuros, los niños con alguna cardiopatía, los pacientes con alguna afección respiratoria como puede ser el asma y los pacientes inmunosuprimidos o que tienen alguna alteración de su sistema de defensa, su sistema inmunológico. Entonces, estos pacientes se recomiendan que si tienen algún cuadro respiratorio, consulten con un médico y, digamos, en un paciente sano, si el paciente está en mal estado general o decaído, si tiene un cuadro febril que dura más de 48 o 72 horas, sobre todo si la fiebre es alta, si el niño tiene dificultad respiratoria, que digamos la respiración está acelerada, se hunden las costillas al respirar, estas son pautas de alarma que tenemos que tener para consultar a un profesional, a un pediatra en el caso de un niño, bueno, a un centro de salud. Otra cosa es que estos cuadros habitualmente se dan en esta época del año, digamos cuando hay temperaturas frías, porque se dan todas las condiciones oportunas para que aparezcan más estas infecciones, que por un lado tienen que ver con la asistencia a la escuela o a las guarderías. Durante la época invernal los ambientes están más cerrados y entonces al estar en conjunto con otros chicos en un ambiente cerrado y cuando bajan las temperaturas, son digamos, momentos propicios para que aparezcan estas infecciones. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que un niño sano puede tener hasta 10 o 11 episodios de vía aérea superior, un resfrío o estos catarros banales, puede tener hasta 10 o 11 por año. Entonces, si tenemos esto en cuenta, que un episodio puede durar hasta 10 días y un niño sano puede tener estos episodios leves hasta 10 al año, puede llegar a pasar, digamos, cuando hacemos la cuenta, que pase casi 100 días enfermos, ¿sí? Y esto, digamos, no nos tiene que preocupar, siempre y cuando entre una enfermedad y otra el niño esté en buen estado general, en sus controles pediátricos venga creciendo bien y estas infecciones sean infecciones banales. Diferente es un niño que hace neumonías a repetición, otitis a repetición u otras infecciones aparte de las respiratorias como pueden ser infecciones en piel. Pero bueno, o sea, lo que queríamos hacer con esto era dar un poco de tranquilidad a los padres, que son enfermedades súper frecuentes en esta época del año y la mayoría de estas infecciones son banales, se curan solas, no dejan ninguna secuela y lo más importante en realidad es tener paciencia y tratar de que el niño esté confortable mientras está cursando estas infecciones.